Volcamos la página, Cecilia, porque ayer teníamos esta noticia con la que arrancamos el programa Que No Me Pierda, y es un recurso que ha sido presentado por varios miembros del movimiento al socialismo, allí al Tribunal Constitucional en la capital del Estado, observando o buscando que algunos artículos de la Constitución Política del Estado sean anulados para que se pueda habilitar y se pueda viabilizar una repostulación, que es el fondo de este tema. Ayer nos daba algunas explicaciones jurídicas, hasta un tanto políticas, la senadora Salvatierra, pero hoy tenemos al senador Óscar Ortiz, que es la contraparte, para que nos pueda brindar su punto de vista y qué es lo que piensa la oposición respecto a esta acción que ha iniciado el movimiento al socialismo. Senador Óscar Ortiz, un gusto de saludarlo, buenas noches. Buenas noches, César. Está Cecilia también en Santa Cruz con nosotros. Igualmente, Cecilia, buenas noches. Cecilia, por favor. Saludos, senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, comenzamos nosotros hablando de México, pero nosotros aquí tenemos una situación política que ha generado un sinfín de repercusiones el día de hoy. ¿Cómo ha recibido esta noticia la oposición en el país, senador? Gracias, Cecilia. Primero me sumo a la solidaridad con nuestros hermanos mexicanos por esta nueva desgracia. Con relación a lo que sucede en el país, Cecilia, lo recibimos pues como un nuevo golpe a la democracia, un golpe al Estado de Derecho, un golpe a la Constitución. ¿Por qué afirmo esto, Cecilia? Porque una vez más se intenta forzar una reelección que ya la Constitución no permite, no lo permitía antes, no lo permite ahora. Y se trata de utilizar a los que quedan en un tribunal constitucional, que le quedan solo 3 meses, donde casi todos son suplentes quienes se quedan. Y no se pide solo una reelección, se pide la reelección indefinida, Cecilia. Y se lo hace desconociendo el voto del ciudadano, desconociendo el voto de ese ciudadano que votó por la Constitución hace algunos años y aprobó mediante referéndum la Constitución. Tanto se nos ha dicho que esta es la primera Constitución aprobada por voto popular, ahora quiere el gobierno, que la impulsó, que la promovió, desconocerla con un tribunal constitucional, como le digo, compuesto por suplentes y ya de ida. Que yo supongo, mucha gente pregunta, ¿y por qué se han apurado? Se habían anunciado que iban a tomar una decisión en el 2019. Yo creo que quieren que les hagan el trabajo sucio antes de irse. Saben que hay un rechazo rotundo el 3 de diciembre a los nuevos magistrados. Seguramente en esa mezcla de cálculos están buscando asegurarse este fallo, por así decir. Pero aquí hay un tema que es fundamental y que es el cimiento de la democracia. Cuando se lleva algo a que el pueblo decida, cuando se somete una consulta, un tema, una decisión, al conjunto de la votación de los ciudadanos de un país, no hay tribunal que pueda referir eso. Y aquí no nos olvidemos, no solo la Constitución fue aprobada por referéndum, sino que hace poco más de un año, el 21 de febrero de 2016, el mismo gobierno impulsó este referéndum en el cual se le consultó al pueblo boliviano si estaba de acuerdo en reformar la Constitución para que se pueda habilitar una nueva reelección del presidente y el vicepresidente. Ellos promovieron esa consulta. Como decimos, Bolivia dijo no. Hubo una mayoría del pueblo boliviano que votó no. Y le dijo al gobierno, no estamos de acuerdo en que se reforme la Constitución y por lo tanto le dijeron, no estamos de acuerdo en que el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera puedan ir a una nueva reelección de forma continua. Desconocer esto socava la democracia. En una democracia, ningún tribunal, ninguna sentencia va a poder revisar esta decisión de referéndum porque es la única oportunidad en que igual ejercemos esa democracia de forma directa y todos vamos a decidir al mismo tiempo. Entonces, Cecilia, creo que realmente es muy negativo lo que está pasando, es llevarnos por el camino de destruir el Estado de Derecho, porque usted se imaginará lo absurdo que es pretender que la Constitución sea inconstitucional. Es un contrasentido. Es algo que no tiene la más mínima lógica. He estado leyendo muchos argumentos hoy, Cecilia. Uno de ellos, en un artículo del doctor de Granado, Juan de Granado, decía, ¿dónde dice que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional la Constitución? El Tribunal Constitucional tiene que revisar si las leyes, los decretos y otras normas están o no están de acuerdo con la Constitución, pero no puede contraponerse a la Constitución contra sí mismo.
Entonces, realmente creo que lo que está pasando es nefasto y muestra esa desesperación de este gobierno en prorrogarse en el poder a como dé lugar. ¿Qué acciones va a asumir la oposición, senador? Más allá del enunciado público, de esta manifestación que ha tenido lugar por parte de muchos actores políticos en estas últimas horas. ¿Qué acciones se pueden seguir? Hay que dejar en claro que el tribunal todavía tiene que definir si admite o no admite el recurso, el Tribunal Constitucional, aunque muchos dan por sentado que prácticamente lo va a admitir. Es que mire, no sé cómo llamarlo, el círculo vicioso que hay aquí. Hay unos parlamentarios del MAS que demandan al presidente de la Asamblea Legislativa, que es el vicepresidente García Linera, porque dicen que estos artículos, que en algún momento aprobó la Asamblea Legislativa, son inconstitucionales, estos artículos de la Constitución. Ahora, el vicepresidente García Linera es pues el interesado, ¿sí? Quizás sea uno de los promotores de esta iniciativa. ¿Usted cree que va a defender la Constitución frente a la demanda que le hacen sus propios parlamentarios? Yo no creo. ¿Y quiénes van a decidir? Otros masistas, estos jueces que ya se eligieron hace 6 años, que como le digo, son casi todos suplentes, porque por ejemplo, cuando el ex magistrado Cusi se quiso oponer a la reelección hace algunos años, ahí comenzaron sus problemas y hemos visto cómo lo han perseguido, lo han enjuiciado y casi prácticamente han puesto en riesgo su vida. Entonces, está claro que ahí hay toda una confabulación desde el oficialismo para desconocer la Constitución, desconocer el voto del pueblo y por lo tanto atropellar el Estado de Derecho. Pero ¿qué se va a ejercer? Es decir, dentro del marco legal, dentro del marco jurídico, ¿esto es posible? ¿No es posible? Se habla de un tratado, el Tratado de San José, de Costa Rica. Eso es bueno explicarlo, ¿no? El convenio de San José, que es algo que todos defendemos, y es paradójico que un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, ahora quiera apoyarse en un convenio de derechos humanos, cuando vemos que hay casi 1000 bolivianos refugiados en otros países porque se consideran perseguidos aquí, cuando vemos que hay procesos y juicios que siguen 7, 8 años sin que tengan sentencia y la gente sigue privada de libertad, o cuando vemos una serie de otras injusticias. Entonces, ¿qué es lo que ellos están argumentando? Que supuestamente se le estaría restringiendo los derechos del presidente Evo Morales y del vicepresidente García Linera, no podía reelegirse otra vez porque todos tienen el derecho a postularse. Aquí hay una explicación que incluso leí ahora del doctor José Antonio Rivera, donde él le explica claramente, los derechos no son absolutos. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libertad, pero si cometo un crimen, ese derecho va a ser restringido en función de un proceso y una sanción. O todos defendemos el derecho a la libertad de expresión, pero eso no me permite difamarlo o injuriar a Cecilia, a cualquier persona, porque si no, también puedo recibir. O sea, aquí incluso hay otro antecedente que he visto en otro trabajo del doctor Alarcón, donde ya hubo un expresidente de Guatemala que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y planteó lo mismo. ¿Y qué le dijeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Todos los países en sus ordenamientos pueden poner ciertas restricciones. En este caso hay una restricción que es general, no está dirigida solo a esa persona. Solo se puede tener una reelección. La Carta Democrática Interamericana dice que uno tiene derecho a acceder al poder y gobernar en el marco del Estado de Derecho, o sea, en el marco de las normas. Esas normas imponen restricciones. Entonces, es una falacia todo esto que se está haciendo y obviamente es una copia de lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. No es ningún buen modelo Daniel Ortega, es un presidente que prácticamente ha acabado con la democracia, seguramente lo que quiere hacer Maduro, y es un paso más que da el movimiento socialismo en la destrucción de nuestra democracia, en el desconocimiento de la propia Constitución que ellos impulsaron y obviamente en la burla al voto del pueblo, que fue el 21 de febrero de 2016, votó en contra de esta reforma, la rechazó y eso ya está juzgado. El Tribunal Constitucional debería rechazar inmediatamente esta acción que han interpuesto los masistas, pero no confiamos para nada en este tribunal que hemos visto tantos fallos contradictorios que ha venido sacando. Pero ya hay un antecedente, o sea, digamos, esta acción es contrapuesta a la Constitución Política del Estado y nada puede estar por encima de la Constitución Política del Estado, así que ningún artículo, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución Política del Estado. Pero yo quiero hacerle esta consulta, senador, a propósito de
de este recurso que ha sido presentado al Tribunal Constitucional. Según el análisis del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, no está vigente en nuestro país el hecho de observar estos artículos de la Constitución Política del Estado que aparentemente están impidiendo una repostulación del presidente Evo Morales. Claro, hay un análisis muy interesante que dice, primero, no existe la figura de la inaplicabilidad de un artículo de la Constitución. Yo hablaba hoy con un compañero, con el doctor Vladimir Peña, que también es abogado, y me decía, imagínense el caos que se va a armar en el país, porque prácticamente la Constitución queda en suspenso, porque se podrían iniciar una serie de otras demandas y acciones en muchos casos decir, no, es que este artículo tampoco se puede aplicar. ¿Y este otro? ¿Y este otro? Por ejemplo, los magistrados. Los magistrados, la Constitución dice que solo pueden ejercer su periodo una vez. Ellos también van a presentar mañana y decir, se me están limitando los derechos y yo me quiero quedar para siempre de magistrado. O sea, se arma un caos jurídico. Hay el otro argumento. ¿Dónde dice la Constitución que el Tribunal Constitucional puede, derogar parte de la Constitución? Y hay otro tema de fondo. Esto en el fondo, perdón la redundancia, implica una reforma de la Constitución. La Constitución dice, y lo reserva, eso a un referéndum. O sea, la Constitución solo puede ser reformada con la participación de todos los bolivianos, con nuestro voto, para ver si estamos o no estamos de acuerdo, como pasó el pasado 21 de febrero de 2016. El Tribunal Constitucional no puede declarar inaplicable un artículo. ¿En qué quedamos? Entonces, en vacío. ¿Cuál sería la figura? Y ahí viene el tema que yo quiero alertar. No hay precedentes, yo creo que en el último siglo, de alguien que vaya directamente a buscar la reelección indefinida. O sea, aquí lo que están buscando, y eso hay que dejarlo claro frente al pueblo boliviano, es la reelección indefinida, es sin límites de tiempo. Bien, senador, ayer yo observaba y decía, se ha gastado $50 millones para hacer el referéndum del 21 de febrero. A ver, Cecilia quiere hacer una consulta, por favor. A propósito de esto que decía el senador y que se discutía en este momento, ¿puede un convenio internacional, senador, puede un tratado internacional del cual Bolivia ha suscrito, ha firmado, puede un documento de carácter de respeto de derechos humanos a nivel internacional estar por encima de la Constitución Política del Estado de un país, en este caso el de Bolivia? ¿Puede? Cecilia, eso hay que entenderlo bien. Lo que dicen estos convenios, dice nuestra Constitución, es que en materia de derechos humanos, cuando son más preferentes, se apliquen. Obviamente para beneficiar a un ciudadano. Pero, como ya le explicaba, en el antecedente que ya falló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a otro expresidente de Guatemala, que antes de hacer lo que están haciendo aquí fue la Comisión Interamericana, ya le dijo que aquí no se está violando un derecho humano, porque los derechos humanos, en este caso el derecho político de presentarse como candidatos a una elección, cada país tiene todo el derecho de imponer ciertas normas, ciertas restricciones. Límites. Todas las constituciones, Cecilia, son por concepto límites al poder. Una de las formas de limitar el poder de un gobernante es decirle cuánto tiempo se puede quedar, cuántas veces se puede elegir. Todos los países de Latinoamérica, Cecilia, somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en casi todos los países hay límites a cuántas veces se puede ejercer el principal cargo de un país, cuántas veces uno se puede reelegir, y no están en contra de la Convención Interamericana. Por lo tanto, es un uso abusivo que están haciendo de este argumento por el cual no tienen razón. Y obviamente, lo que sí dice también la Carta Democrática Interamericana, de la cual también nosotros somos parte, es que se debe respetar la voluntad popular y que todo gobernante debe actuar en el marco del Estado de Derecho. ¿Qué dice nuestro Estado de Derecho? Que hay estos límites. Una persona puede estar 2 periodos seguidos en un mismo cargo y si quiere volver a postularse tiene que esperar 5 años y después se puede presentar para otros 2, que es lo que no quiere obedecer el presidente Evo Morales ni el movimiento al socialismo, seguramente porque se sienten que no podrían seguir en el poder y prorrogarse en el mismo. Gracias, senador.
Bien, importante, senador. Entonces estamos atentos a lo que vaya a acontecer. Creo que es importante hacer el seguimiento de este tema. Ustedes van a presentar los recursos que corresponden, como lo acaba de mencionar. Así que estamos atentos a esta información. Gracias. Bueno, quizás eso no respondí a Cecilia. Obviamente nuestros abogados están trabajando para presentar todos los recursos ante la instancia nacional e internacionales, para hacer prevalecer el respeto a nuestra democracia, a nuestra Constitución y al voto del pueblo, que es el que está siendo burlado. Gracias, senador. Como Gracias, siempre, muy amable. Gracias por estos minutos. Cecilia, bueno, como siempre, los temas más importantes acá en Que No Me Pierda, que no pueden estar exentos.